Hola a todos. Ayer ya os contamos la aparición de una intérprete británica que colaboraba con Julia Lutherwald, la peculiar terapeuta, por llamarlo de alguna manera, de la familia Andic. Esta mujer aseguró que había sido ella quien, por encargo de la psicóloga, buscó el camino de Montserrat, donde Isaac Andic terminaría muerto una semana después. Os contamos también que aquella ruta no había sido elegida como un paseo cualquiera, sino como un escenario para una supuesta terapia para trabajar esa famosa idea de la muerte del padre, que consistía en tener una discusión en la que enfrentaban sus fantasmas frente a un precipicio. Una vez más, no creo que ninguna vertiente del psicoanálisis promueva este tipo de actividades tan peligrosas y con tanta exposición al peligro. Pero bueno, según esta psicóloga o psicoanalista o gurú o lo que la queráis llamar, era lo más normal. Pues bien, durante las últimas horas han aparecido nuevos detalles que no cambian la identidad de la testigo ni constituyen algo radicalmente diferente, pero sí aumentan considerablemente la importancia de su declaración. Porque no estamos hablando de una mujer que confirma que Jonathan conocía previamente el camino, cosa que ya sabíamos. Estamos hablando de un testigo cuya versión contradice directamente la explicación que Jonathan habría ofrecido de cómo descubrió esa ruta, por qué fue allí días anteriores y con quién realizó al menos una de aquellas visitas. La intérprete, cuyo nombre de pila sería Joe, se presentó voluntariamente ante los Mossos d'Esquadra, como ya contamos. Llevaba aproximadamente 1 año y medio viviendo con angustia y con problemas para dormir por todo lo que sabía. Lo que finalmente la empujó a acudir a la policía fue leer en los medios que la jueza había ordenado investigar la posible participación de terceras personas en la muerte de Isaac Andic. En ese momento temió que los investigadores fueran a ir a por ella y decidió presentarse acompañada por un abogado antes de que los Mossos fueran a buscarla. La primera vez que declaró sería el 29 de junio, durante aproximadamente 2 horas. Luego volvería a declarar el 6 de julio en la comisaría del Scorch y esta segunda comparecencia se prolongó durante 4 horas, como ya os contamos ayer. Los Mossos clonaron su teléfono, tanto el de la investigadora, intérprete, como el de la psicóloga, como el de Jonathan, ¿vale? Entonces han trasladado todo este material clonado al juzgado que instruye la causa, por lo que la credibilidad ya no depende exclusivamente de lo que la testigo diga, sino de sus mensajes, sus fechas y sus movimientos que respaldan el relato. La intérprete trabajaba ocasionalmente para Lutherwald como traductora de inglés y como una especie de asistente. Y por lo visto, Jonathan Andic le encargó localizar la ruta en la montaña para que pudiera desarrollarse esa situación extrema, esa terapia extrema vinculada al conflicto que mantenía con su padre. Ella seleccionó el Camí de las Feixades porque ya había pensado anteriormente en ese camino para acompañar a otro cliente de la terapeuta, aunque la excursión no llegó a celebrarse. Y bueno, el 7 de diciembre ya sabemos lo que ocurrió todo. Una semana antes de la muerte de Isaac Andic, la intérprete recorrió el camino con Jonathan y Jonathan habría ido otras 2 veces más. Explicó que realizaba las visitas previas, Jonathan, porque decía que su padre Isaac era muy exigente con las excursiones y a él le gustaba conocer bien los recorridos antes de llevar a su padre, cosa que tampoco tiene mucho sentido cuando no habían ido a caminar desde hace muchísimos años. Pero bueno, su relato transmite un poco esa idea de que había realizado esas inspecciones en solitario, no que las había realizado con la intérprete de la psicóloga familiar que ya le había dicho a Isaac que no podía tratarlo si no le daba 40 millones a su hijo. Vamos, que en este caso, cada persona que aparece amplía el ratio de sospecha sobre los que ya están acusados y sobre los nuevos. Esta omisión adquiere una gran importancia porque afecta directamente al origen de la ruta. Jonathan había dicho que fueron unos amigos quienes les había recomendado. La nueva testigo dice que había escogido esto por orden de la terapeuta. 2 versiones que no se complementan, que se contradicen. 2 explicaciones diferentes sobre cómo Jonathan conoció precisamente el lugar en el que su padre terminaría muerto. El País asegura que Jonathan no reveló en ninguna de sus comparecencias que aquella mujer lo acompañara el 7 de diciembre. Fuentes cercanas a la familia
justifican la omisión, diciendo que Jonathan quiso evitarle molestias y un sufrimiento adicional. La defensa añade que nadie le preguntó expresamente si había recorrido el camino acompañado. Sin embargo, Jonathan se encontraba explicando ante una jueza sus visitas previas a un escenario que los investigadores consideraban uno de los principales indicios de planificación. La presencia de una testigo capaz de respaldar una explicación alternativa no parece precisamente un detalle irrelevante. Y aquí a mí me gustaría comentar algo. Jonathan dice que no quería meter en problemas a la intérprete. Vale. Pero en un caso de investigación por la muerte de su padre, por un posible homicidio, la persona que está siendo acusada debe contar absolutamente todos los detalles que conoce, con la finalidad de poder proteger su supuesta inocencia y de poder entender qué pasó realmente con su padre. No estamos ante, es que quise ahorrarle problemas a la intérprete. Ese paso ya está más que cruzado. Ahora estamos intentando averiguar la verdad. Y como hijo me sorprende que esté tan preocupado de no querer meter a otras personas en problemas y no tan preocupado de poder esclarecer la verdad. Una cosa que, en mi opinión, añade un halo más de sospechas, si cabía otro más, sobre la figura de Jonathan. Además, el relato de Joe durante el paseo fue bastante revelador. Jonathan no le habló de su padre ni del conflicto existente, se limitó a comentar que la ruta le parecía adecuada y que quizá llevaría a su sobrina en otra ocasión. Esto es especialmente extraño, porque supuestamente la mujer había sido enviada por Ludervald para estudiar un escenario que debía utilizarse dentro del tratamiento entre Jonathan e Isaac. La intérprete creía estar cumpliendo un encargo terapéutico relacionado con la mala relación entre padre e hijo, pero Jonathan no habría mencionado a Isaac durante todo el camino, de acuerdo a lo que dice también ella, ¿no? Según RTVE, ambos se desplazaron en el automóvil de Jonathan y recorrieron la zona de las cuevas del Salitre. No sabemos si RTVE está contabilizando dos recorridos diferentes, dos desplazamientos dentro de la misma preparación, o si existe alguna imprecisión dentro de esta información. Los Mossos d'Esquadra situaron a Jonathan el 7, el 8 y el 10 de diciembre. La defensa discute una de esas localizaciones y sostiene que solo puede acreditarse 2 visitas, porque en uno de los días no consta la posición del vehículo. También reconoce que Jonathan regresó 3 días después de la primera excursión, aunque sostiene que no pudo completar el recorrido por culpa del mal tiempo. La aparición del Joe, por lo menos, la intérprete, sirve para explicar la visita del día 7. Lo que todavía debe aclararse es qué sucedió durante las restantes visitas, y también están relacionadas con la terapia, y si la intérprete participó realmente en alguna más o solo en lo que dice. Los medios tampoco describen exactamente de la misma forma el reconocimiento del punto de la caída. Al mostrarle fotografías, la mujer reconoció que había pasado por aquella zona, aunque no pudo decir el punto exacto. Aunque la información del teléfono puede ser fundamental, ya que estaba en constante contacto con la psicóloga, de allí hemos descubierto que la psicóloga decía que no quería acabar mal, ¿no? Lo cual también es bastante extraño, porque da a entender como que ella sabía que algo podía ocurrir, pero bueno, es todo cosas extrañas en este caso. La defensa de Jonathan de todas maneras ha pedido prudencia y señalando que la declaración contiene imprecisiones. Reconoce que el tratamiento incluía paseos, pero rechaza que Jonathan conociera o compartiera que aquellas salidas fueran una terapia extrema destinada a ponerlo en una situación límite. Es una reacción interesante porque no niega la relación entre los paseos y la terapia. Lo que discute es el significado que la intérprete atribuye a estas actividades y la idea de que Jonathan supiera que debía colocarse al borde de un precipicio. Si Jonathan no conocía el supuesto objetivo extremo de la actividad, ¿qué instrucciones había recibido de Ludervald? ¿Sabía que Joe estaba buscando una ruta para trabajar la relación de su padre? ¿Creía simplemente que estaba haciendo senderismo con una amiga de la terapeuta? ¿Por qué la intérprete entendió que debía encontrar una situación límite mientras Jonathan ahora asegura que nunca conoció ni compartió esa interpretación? El contenido de las conversaciones podría ayudar a esclarecer todas estas dudas y mentiras que están contando en el proceso judicial.
La nueva testigo todavía no ha declarado ante la jueza, fiscalía y abogados de Jonathan, solo lo ha hecho ante los Mossos. La policía está confeccionando una ampliación de sus atestados con toda esta información y no se esperan nuevas declaraciones hasta septiembre. La defensa, además, no había tenido acceso al atestado cuando comenzaron a publicarse estos detalles. Entonces se vuelve a colocar a la psicóloga como centro de la investigación, ¿vale? Va a seguir declarando, va a seguir intentando esclarecer todas sus contradicciones y todas las cosas que no nos terminan de cuadrar. Y el país ha consultado a especialistas en psicología clínica y psiquiatría sobre los métodos conocidos de esta mujer. Los profesionales advierten que las intervenciones psicológicas mal indicadas pueden reactivar traumas, provocar sentimientos de culpa, empeorar conflictos familiares y generar relaciones de dependencia. También consideran especialmente preocupante planificar situaciones de confrontación en entornos físicamente peligrosos. Según especialistas, una confrontación terapéutica no consiste en colocar a alguien al borde de un precipicio para observar qué ocurre, sino a ayudar a identificar contradicciones y patrones dentro de un entorno controlado y sobre todo seguro, por lo que os expliqué ayer del duty of care que tienen. Ni siquiera el psiquiatra Antoni Bulbena, que la propia Lundervall llevó en una ocasión a tratar a los Andic, sabía en qué consistía esta terapia. Y los profesionales también han señalado la influencia desmesurada que tenía esta gurú sobre los pacientes. Les llama la atención que interviniera en asuntos patrimoniales, que apoyara a Jonathan en su petición de recibir una herencia en vida. En una relación terapéutica existe inevitablemente una posición de poder, porque el paciente se encuentra en un momento de vulnerabilidad. Y esta señora pues no se ha limitado simplemente a intentar resolver una relación, sino que ha puesto el dinero de por medio, casi o tanto como su cliente, Jonathan. Y claro, ahora nos encontramos con una defensa que está intentando desmeritar todo esto nuevo, que está pidiendo prudencia, pero al público se le acaba la prudencia, porque la gente no es tonta y la gente se ha dado cuenta que hay una serie de patrones que no terminan de cuadrar en este crimen. Por lo que cuando nosotros nos preguntamos por qué hay tantas mentiras, por qué la psicóloga que no era psicóloga se comportaba de manera tan agresiva y tan dominante, por qué la intérprete dijo que la psicóloga la había enviado para hacer una terapia extrema al lado de un barranco que casualmente sería el momento en el que se acabara con su vida. Todas estas preguntas se podrán responder a medida que siga avanzando el caso. Nosotros no acusamos a nadie de nada, pero lo que no vamos a hacer tampoco es ser imbéciles y decir que aquí nada huele a chamusquina y nada es raro, porque desde el primer día el caso es bastante raro. Ahora me gustaría saber qué opináis vosotros acerca de todo esto y nos vemos muy pronto en otro vídeo, no sé si será de Isaac and Dick. Me está amargando las vacaciones, Isaac. Un abrazo a todos, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, otro programa más y nos vemos en el próximo. Hasta luego.